Y bueno, llegó el momento, ahora sí, de demostrar el teorema de el criterio de integrabilidad de Lebesgue, que hace nuestro teorema número 3 de esta sección 4. Y al final de la clase anterior lo puse, pero lo pondré de nuevo. Entonces lo que dice el teorema es que si tenemos una función f definida sobre un rectángulo R cerrado n dimensional, que es una función real de variable vectorial, como vieron en cálculo 3. Entonces, si esta función es acotada en R, entonces lo que dice el teorema es... tuve que cerrar aquí una puerta. Lo que dice es que f es integrable en R si solo si el conjunto de discontinuidades tiene de la función f en R tiene medida de Lebesgue 0. Entonces podemos ponerlo como el dominio, creo que lo había puesto así, sí, dfr tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, formalmente es el mismo teorema que demostraron en cálculo 2, solamente que ahí la función era una función definida en un intervalo, la función era acotada en un intervalo cerrado de R y era una función real de variable real. Entonces, pero el teorema dice exactamente lo mismo. Ahora, la demostración, bueno, voy a poner aquí con dfr definido como el conjunto de todas las x en Rn, tales que f no es continua en x. Entonces, es el conjunto de discontinuidades de la función f. Si ese conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue 0, entonces la función es integrable. Ahora, cuando tienen una función cuyo conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue 0, se dice que la función es continua casi en todas partes, pero bueno, esa terminología que usa el Sagan. Entonces, si ustedes revisan el Sagan capítulo correspondiente a esta sección, ahí simplemente dice que la demostración es análoga a lo que se hizo en cálculo 2. Entonces, por supuesto, nosotros demostramos ese teorema en cálculo 2. Y el video está, ahí lo pueden buscar en la parte de creo que está en una lista de reproducción, la de cálculo 3 del semestre anterior. No, la de cálculo 2, perdón, de hace 2 semestres. Entonces ahí está la demostración y pueden comparar con lo que vamos a hacer aquí, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, el objetivo de esta clase, que va a contar por dos, digamos, creo que la voy a dividir en dos partes de una hora. Pero es una cosa pesada que sí tienen que tomar lápiz, papel y para tratar de entender perfectamente lo que se está haciendo. Y les digo, pueden echarle un vistazo al Saga y van a ver que no lo demuestra para funciones de varias variables, pero sí para funciones de R en R. Y la demostración es una calca prácticamente. Ahora también lo pueden ver en el Spivak, pero, aún más complicado de seguir. Entonces, pues, la idea es esa, que aquí tratar como de esclarecer un poco esas cosas oscuras que están en ese libro. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Pues la idea, si vamos a pensar que tenemos una función que va de R en R, claro, definida en un intervalo cerrado. Entonces, una función que va de R en R. Entonces, lo que tenemos ahí, pues es, digamos, que ese intervalo sea AB. Lo que estoy pintando aquí es el dominio, por supuesto, por acá tengo la función
No necesariamente continua, pero sí acotada. Entonces, la idea va a ser caracterizar las discontinuidades de esa función. ¿Qué quiere decir eso? Que la función f va a ser discontinua en muchos puntos y va a ser continua en otros muchos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una partición. Entonces de este intervalo AB vamos a tomar una partición. Entonces el intervalo iésimo de esa partición pues sería este, por ejemplo, xi menos 1, xi que está aquí. Digamos este intervalo. Dentro de este intervalo, por supuesto, la función va a ser acotada. Y también dentro de ese intervalo van a haber dos clases de puntos. Los puntos donde la función es continua y los puntos donde la función no es continua. Por supuesto, puede ser que en este intervalo de aquí, particular, en un caso especial, sean puros puntos donde la función es continua. Entonces, el conjunto de discontinuidades, el conjunto de puntos en el dominio donde f es discontinua, pues será el vacío en ese caso, o viceversa. Pero en el caso general, en el caso más general, vamos a tener en este intervalo, sin pérdida de generalidad, un punto, no un punto, un conjunto de puntos donde la función va a ser continua y un conjunto de puntos donde la función no va a ser continua. Entonces, vamos a usar una idea similar a lo que vimos en Cantor, que es lo que quiero decir, pues, que este intervalo en azul lo voy a poner más grande. Entonces vamos a tener este xi menos 1 xi. Entonces dentro de aquí lo que vamos a hacer es como tomar, meter en parches todos los puntos donde la función no es continua. Entonces, por supuesto, van a haber puntos donde la función es continua. Esos no nos van a interesar en esta parte de la demostración en principio. Después, cuando hagamos el regreso, entonces ahí vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Pues en este caso lo que tenemos que ver es que justamente esos puntos donde la función es discontinua los puedo encerrar en una cantidad de parches que cumple con la definición de tener medida cero, o sea, con parches que no ocupen espacio en la recta, en este caso especial, que no ocupen espacio en Rn. ¿De acuerdo? Y tener que, bueno, y así demostrar que ese conjunto tiene medida del EVEX 0. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, en primer lugar, es caracterizar las discontinuidades. Entonces, para ello, pues necesitamos, o sea, nosotros tenemos una definición de continuidad que voy a recordar aquí. Entonces, la definición de continuidad para funciones de Rn en R, lo que vieron en el semestre anterior, que nos dice es que una función f, vamos a decir, va a ser continua en un subconjunto de Rn. Eh, en un punto de ese subconjunto, o sea, en un X que pertenece a R, sí, solo sí. Entonces, voy a dar la definición en términos de epsilon delta. Si para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero tal que, en este caso, sería el valor absoluto, claro, el valor absoluto de f de, vamos a decir, de f de y menos f de x es menor que epsilon para toda y que pertenece a la bola de radio delta centrada en x intersección con r. Entonces, ya no me voy a detener a estar explicando los diferentes tipos de definiciones que tenemos de continuidad, porque eso lo vieron en cálculo 3, nosotros lo vimos en cálculo 3. Entonces, si no se acuerdan, pueden revisar ahí la definición en términos de vecindades, en términos de epsilon delta, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿por qué se toma la intersección? Porque digamos que si tenemos un punto en la frontera, entonces justamente lo que hay que tomar son los y's que pertenecen a la bola de intersección con R, digamos. Si este es R, entonces son los puntos y's que están aquí. Justamente porque no tiene ningún sentido agarrar los puntos y's que están afuera. Entonces, por eso aparece esto de aquí
que sería equivalente a la definición que han visto toda la vida, pero esta es la que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a caracterizar los puntos donde la función no es continua? Pues vamos a negar esta definición. Entonces, si negamos esto, lo que nos diría es que la función f definida de esta manera no es continua en un x que pertenece al dominio de f. Sí, solo sí. Entonces negamos esto. Existe epsilon mayor que cero, tal que para toda delta mayor que cero, existe un y en esta cosa, en la bola de radio delta centrada en x intersección r, tal que esta norma, bueno, o este valor absoluto en este caso, porque es una función de variable, una función real. Entonces los f's de lo que sea van a ser números reales. Por eso no pongo valor absoluto aquí. Entonces tal es que el valor absoluto de f de y menos f de x sea mayor o igual que epsilon. Entonces esto, si nosotros utilizamos la propiedad arquimediana, entonces voy a poner aquí la propiedad arquimediana que vieron en cálculo 1 de los números reales. Entonces la propiedad arquimediana lo que dice es que para toda una de las versiones, digamos, de la que nos va a ser útil aquí, dice que para toda epsilon mayor que 0 existe un número natural tal que 1 entre n es menor o igual que epsilon. Entonces, esta es una formulación equivalente de la propiedad arquimediana como se ve. De hecho, esto lo vimos en cálculo 1, si se acuerdan. Lo que dice la proposición original es que no hay ningún número real que sea más grande que todos los naturales. Entonces, eso equivale a esto que pusimos aquí. Y eso lo revisamos y ustedes lo revisaron en su momento también. Entonces, como estamos en un conjunto de números reales, esto que puse aquí en azul va a equivaler a decir que existe, vamos a decir, una m en los naturales para todo epsilon mayor que 0. Déjame ponerlo. Entonces f no es continuo así. Para toda epsilon mayor que 0 existe un m en los naturales tal que 1 entre m sea menor o igual que epsilon. O sea, lo que quiere decir esto es que la norma, si me fijo aquí, ¿dónde está? Entonces, la norma de f de y menos f de x es mayor o igual que epsilon, y por la propiedad arquimediana esto es mayor o igual que 1 entre m, que es lo que tengo acá. Entonces, esto es la propiedad arquimediana. Entonces, lo que me dice es que la norma de f de y menos f de x, que es mayor o igual que epsilon, por definición de no ser continua, tiene que ser mayor o igual a 1 sobre m. Entonces, para todo epsilon que yo dé, siempre va a existir este número natural m que cumple con esta condición de aquí. Entonces, lo que voy a poder decir es que, eh, vamos a decir, f no es continua en un x que pertenece a R, si solo si existe, si solo si, dejen poner así, para toda epsilon mayor que 0 existe un m en los naturales, tal que existe un y que pertenece a la bola de radio delta centrada en x intersección r, tal que el valor absoluto de f de y menos f de x es mayor o igual que 1 entre m. Entonces, de esta forma que tenemos aquí es como vamos a caracterizar todos los puntos donde la función f no es continua en R. Entonces, con esto que he explicado aquí, vamos a definir. Entonces, definimos para cada m en los naturales
el siguiente conjunto. Entonces, este conjunto que le vamos a llamar EM, que va a ser el conjunto de puntos en el rectángulo R, tal es que para toda delta mayor que 0 existe Y que pertenece a la bola de radio delta centrada en X intersección con R, tal que valor absoluto de f de x menos f de y, o de f de y menos f de x, como tenía aquí, eh, es equivalente por las propiedades de valor absoluto. Entonces, que eso es mayor o igual que 1 sobre m. Entonces, estos EMs, entonces, es decir, estos son todos los puntos donde f no es continua. De la f no es continua. Entonces, lo que vamos a demostrar es que justamente el conjunto de discontinuidades de la función f en el rectángulo R va a ser la unión de todos estos, o sea, de los m's en n, perdón, de los em's para m natural. Es decir, que es la unión desde m igual a 1 hasta infinito de estos m's. Es decir, que este conjunto de discontinuidades va a consistir del conjunto E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, etc. Eso es lo que vamos a demostrar. Y entonces, una vez demostrado esto, lo que vamos a usar es el teorema que vimos la clase anterior, el teorema anterior a este. Entonces, eh, si M tiene medida de Lebesgue 0, lo que vamos a demostrar es primero que estos son iguales, después que el M tiene medida de Lebesgue 0, y entonces, por el teorema anterior que vimos la clase pasada, esta unión va a tener medida de Lebesgue 0. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la demostración. Ahora, por supuesto, solamente estamos caracterizando los puntos donde f no es continua. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos demostrar que si f es integrable, entonces el conjunto de discontinuidades de f tiene medida de Lebesgue 0. Por supuesto, si el conjunto de discontinuidades de la función r es vacío, eso equivale a decir que la función es continua. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso particular, si f es integrable y el conjunto de discontinuidades es vacío, entonces la función tiene medida de Lebesgue 0, por supuesto, porque no tiene discontinuidades. Entonces lo que vamos a tomar, vamos a suponer que este df de r es distinto del vacío. Porque si es igual al vacío, como ya mencioné, es trivial el teorema. Porque, o sea, a ver, voy a poner observación. Si dfr es igual al vacío, eso significa que f es continua. Y ya habíamos demostrado que el conjunto de discontinuidades, perdón, que la medida de Lebesgue del vacío era igual a 0. Entonces, por supuesto, la función f que es continua, o la función f, si la función f es integrable, entonces va a ser continua, pues la medida de Lebesgue de las discontinuidades que tiene es igual a 0. Entonces, el teorema se cumple. O sea, lo único que me dice es, si f es integrable y sé que este dfr es el vacío, entonces, pues la medida de Lebesgue de ese conjunto de discontinuidades es 0. Entonces siempre vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que, entonces, no, más bien vamos a suponer que ese dfr es distinto del vacío. Entonces que al menos tiene un punto donde no es discontinuo, pero en general tiene muchos puntos donde no es continuo. Entonces vamos a demostrar lo primero que mencionamos. Entonces, número 1,
vamos a demostrar que el conjunto de discontinuidades es la unión de los EMs que definimos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrar que estos son iguales, tenemos que demostrar que, vamos a ponerle así, que DFR es un subconjunto de esta unión, y que la unión es un subconjunto de este. Es lo que hay que demostrar. Entonces, primero vamos a dar un elemento X en DFR. Entonces, como X pertenece a DFR, basta tomar un M en los naturales tal que epsilon sea mayor o igual que 1 entre M. Entonces, si ese es el caso, eso implica, por cómo definimos esto, que la X pertenece a EM. Y entonces, como X pertenece a la M para todo M, entonces eso implica que X pertenece a la unión. Y entonces lo que tenemos es que D, por lo tanto, DFR es un subconjunto de la unión de los EMs, perdón. Y ahora el siguiente es, vamos a dar un elemento en la unión. Entonces, si pertenece a la unión por la definición de unión, eso significa que X pertenece a EM para todo M en los naturales, por definición de unión. Perdón, no para todo, para alguno. Entonces, X pertenece a M para algún M en los naturales, porque está en la unión. Entonces, sí, aquí, perdón, aquí me equivoqué. Entonces, X pertenece a M para algún M. Entonces está en la unión. Ahora, si X está en la unión, eso significa que X está en M para alguna M natural. Pero entonces eso significa que como X pertenece a M para alguna N, pues eso significa que pertenece al conjunto de discontinuidades, por cómo es lo que tenemos aquí. Entonces, eso significa que X pertenece a DFR. Entonces, por lo tanto, la unión de M en los naturales de EM está contenido en DFR. Entonces, prácticamente esto que estamos haciendo aquí es una cosa que no deberíamos hacer, porque justamente así es como estamos definiendo las discontinuidades de ese conjunto, básicamente. Pero bueno, si ya definimos las cosas así, pues, para ser un poco más formal, pues hay que ver que efectivamente, o sea, que lo definimos correctamente. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, por lo tanto, DFR es justamente igual a la unión de todos estos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, esto es porque así fue construido. Ahora, lo que vamos a demostrar es que el EM tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, si EM tiene medida de Lebesgue 0 para toda M, entonces por el teorema 1.42 vamos a tener que la unión tiene medida de Lebesgue 0, y eso significa entonces que el conjunto de discontinuidades de la función tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Ahora, para eso vamos a tener que usar la hipótesis. Entonces, ahora sí. Supongamos que... Entonces, todo esto estamos demostrando esta parte. Vamos a suponer que f es integrable, y entonces hay que demostrar esto. Entonces, supongamos que f es integrable.
Entonces, como es integrable, entonces por el criterio de Cauchy, que ya demostramos hace dos clases, lo que nos dice es que para toda, vamos a llamarle epsilon prima mayor que cero, existe una partición del rectángulo R tal que la diferencia de las sumas superiores menos las sumas inferiores con las sumas inferiores es menor que epsilon prima. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, necesitamos ver que para una partición en particular sucede esto. Entonces, la cuestión es cómo construir esa partición. Entonces, voy a escribirlo aquí. Entonces, cómo tomamos esa partición P? Entonces, vamos a, como dijimos, ahora voy a pintar las cosas en dos dimensiones. Lo que tenemos es este rectángulo R ahora, y lo que vamos a dar es una partición. Vamos a dar una partición P, así como siempre le hemos dado, P1, producto cartesiano hasta Pn, donde este, esta, o sea, a ver, creo que lo dije mal. Estamos suponiendo que es integrable. Entonces, como es integrable, existe esa partición, perdón. Existe esa partición que cumple con esto. Ahora lo que justo, sí, justo lo que hay que ver es cómo tomar esa partición. Entonces, este, tenemos nuestro rectángulo R, tenemos una partición, esta partición P, tal que F es integrable en R por hipótesis. Y entonces esto genera R1 hasta R mu subintervalos de R, ¿cierto? Todo esto ya lo entendemos porque vimos la notación antes. Entonces, ¿dónde cada de estas P's, las PJ son X0J, X1J hasta XKJJ. Para J que va desde 1 hasta N, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a ponerlo así, sin pérdida de generalidad, vamos a tener puntos donde F es continuo y puntos donde no. No, no voy a poner eso. En cada uno de estos rectangulitos, como ya habíamos mencionado en la idea general de acá. Pero eso para funciones de R en R, digamos. Aquí ya estamos expandiendo para una función de R en R. Estamos tomando un rectángulo, digamos. Aquí lo puse en R2, pero es lo que va a pasar en n dimensiones. Entonces, en cada uno de estos, pues vamos a poner sin pérdida de generalidad. Supongamos que en RI se tienen puntos donde f es continua y puntos donde es discontinua. Puntos donde es continua y puntos donde es discontinua. Entonces vamos a definir el conjunto, el siguiente conjunto de conjuntos. Entonces vamos a definimos este conjunto A1, vamos a llamarle A1, que sea el conjunto donde el interior de los RI, o sea, de estos rectángulos, el interior, es decir, que no tiene las fronteras, intersección con estos EMs, que son los conjuntos donde la función es discontinua, ¿se acuerdan? Los ENs, donde está aquí, son los puntos donde la función no es continua. Entonces, la intersección de el interior con estos EMs, digamos que un EM está aquí. Entonces, esta intersección es distinto del vacío, donde I pertenece en todos los rectangulitos estos, desde igual a 1 hasta mu. Entonces, a esos le vamos a llamar A1.
ahí, perdón, ahí, para toda ahí. Para toda ahí desde I hasta mu. No, perdón, sí, A1. Déjenme puedes quitarla así, A1. Entonces, este conjunto de conjuntos va a ser eso. Entonces vamos a tener que estos A1, digamos, aquí lo que tengo son todos estos rectángulos, R1, R2, R3, R4, etcétera. Entonces, ¿qué conjuntos pertenecen a A1? Pues aquellos donde el interior de estos rectángulos, junto con los conjuntos donde la F no es continua, entonces puede ser que aquí no haya ninguno. Entonces puede ser que aquí la función sea continua en todos estos. Entonces eso pues, va a ser el vacío y no va a estar aquí. Pero digamos en el siguiente puede ser que haya este conjunto rojo. Entonces esta intersección con R2 va a pertenecer a este. Y así para cada uno de los rectángulos que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces todos esos conjuntos van a pertenecer a mi conjunto A1, que le estoy llamando A1. Entonces de nuevo veo el 10º rectángulo, su interior lo intersecto con el conjunto de discontinuidades de la función. Y si esa intersección es no vacía, entonces voy a tener los puntos en RI donde F no es continua. Y esos los voy a poner en este conjunto que voy a llamar A1. Y voy a definir otro conjunto, un conjunto A2, donde la intersección sea vacía. Entonces, como hemos visto aquí, si R1 intersección con los conjuntos, con los EMs, que son los conjuntos de puntos donde la función no es continua, es vacío, pues quiere decir que en todo este la función sería continua. Entonces van a ser aquellos donde los interiores de los RIs intersección con EM sea igual al vacío para toda I desde 1 hasta mu. Entonces aquí va a ser donde no es continua. Y aquí van a ser aquellos conjuntos donde la función es continua. Y este no me va a interesar para lo que quiero probar, solamente este. Entonces lo que estoy haciendo es ya poniendo de manera formal la idea que había dicho al principio aquí. Nada más que en más dimensiones. Entonces estoy separando los puntos donde la función no es continua, los conjuntos de puntos donde la función no es continua y los estoy poniendo en el conjunto A1. Y los conjuntos de puntos donde la función es continua los estoy poniendo en el conjunto A2. Entonces, eso es lo que había mencionado aquí, al principio, con la idea intuitiva. Entonces, ahora este A2 lo podría escribir como, digamos, voy a ponerlo de manera extendida para que vean qué significa eso. O sea, esto quiere decir que es el interior de R1 intersección con EM igual al vacío, coma, otro elemento sería la intersección de R2, intersección con EM, igual al vacío, etcétera. Y así, o sea, en cada uno de estos generados por la partición, me estoy fijando en esas intersecciones con los EMs. ¿De acuerdo? Ese es el conjunto A2, donde la función es continua. Entonces, ¿qué es? Pues es todos los rectángulos, el conjunto de todos los rectángulos menos el A1. O sea, es el complemento de A1, este de aquí. Entonces es el R1 hasta RM A1. O sea, el R menos el A1. El complemento de A1 en R. Eso es lo que es el A2. Entonces estoy separando mi conjunto R en dos conjuntos. Uno que incluye todos aquellos puntos donde la función no es continua, que son estos. Y otro que incluye a todos aquellos puntos donde la función es continua. Entonces, por construcción, esto es tal que A1 intersección con A2, pues va a ser el vacío. Que justamente este contiene puntos donde no es continua, este contiene puntos donde es continua. Entonces, ¿qué puntos coinciden? Pues ninguno. La intersección es vacía. Y la unión de los dos me da todo el rectángulo R. Entonces, por construcción.
Así es lo que, como lo estoy construyendo, es decir, yo tengo, de nuevo, voy a repetir la idea, tengo mi rectángulo R en Rn, ¿de acuerdo? Entonces, para ese rectángulo R yo tengo una partición P, donde la función es integrable por hipótesis. Entonces, pero mi función F va a tener discontinuidades, porque estoy suponiendo que el conjunto de discontinuidades es distinto del vacío, para que para que no sea trivial el teorema que estamos tratando de demostrar. Y entonces, como ya sé que hay puntos en el dominio donde la función es discontinua, acá no estoy viendo cómo es la función. Arriba de este dominio pues será una cosa ahí extraña. Pero lo que importa es lo que pasa aquí. Entonces, esos conjuntos de discontinuidades pues le estoy llamando EM, por ejemplo, E1 aquí, y puede ser que se intersecten o no, E2, sin salir, claro, no sé, E3, etcétera. Y entonces, dados estos puntos donde he caracterizado las discontinuidades, entonces ahora lo que digo es, bueno, en cada rectángulo se intersecta con ese EM estos nuevos conjuntos verdes que tengo aquí. Todos esos, en este caso particular que estoy pintando, claro. Entonces todas estas intersecciones no vacías, todos estos van a ser parte del conjunto A1. Y donde no tenga esas intersecciones con E3, que sería todo el resto que está acá, todo esto que está acá afuera, pues eso van a ser los A2. Entonces lo he construido de manera que la intersección de esto sea vacía y que la unión sea todo el rectángulo R. Eso es lo que tenemos construido hasta aquí. ¿De acuerdo? Estamos separando puntos donde f es continua y los puntos donde la f es discontinua. Eso es lo que estamos haciendo intuitivamente y que está plasmado ya aquí, de forma matemática. Entonces, este... quería mencionar algo importante aquí. Claro, como los puntos que están en las fronteras de estos rectángulos. Eso lo demostrarán de tarea o en alguna ayudantía. Tienen medida cero, entonces no los vamos a tomar en cuenta en la partición. Solamente eso lo menciono porque puede ser que pregunten qué pasa en las fronteras. Pero no me interesa qué pasa en las fronteras porque eso se puede demostrar que tiene medida cero. Siempre la frontera de un conjunto, o sea, si yo tengo un conjunto A, pueden demostrar que la medida de la frontera de A es cero. Eso lo pueden demostrar en una ayudantía. Ira o Arturo. Entonces no me va por eso. Entonces, observación. Vamos a poner aquí. Entonces por eso no tomo. No nos preocupamos por los puntos en la frontera. En la frontera de los elementos de la partición. ¿De acuerdo? Entonces, como f es acotada en el rectángulo R, entonces eso implica que la f es acotada en cada rectángulo RI. Para todo I desde 1 hasta mu. Y entonces, como es un conjunto de números reales acotado por todo eso que hemos discutido antes, eso quiere decir que existen tanto el ínfimo, m sub i, que va a ser el ínfimo de las f de x tales que x esté en RI, y mi mayúscula, que va a ser el supremo de las f de x, tales que x pertenece a RI. Entonces, si estos existen, como ya mencionamos en las primeras clases,
Eso quiere decir que existen, entonces existen las sumas superiores y las sumas inferiores. Entonces tenemos la suma superior de FP va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu, por definición de MI grande por el contenido de los RIs. Y esto lo voy a poder separar en esos dos conjuntos A1 y A2. Entonces va a ser la suma de los is que pertenecen a A1 de MI, MRI, más la suma de los is que pertenecen a A2 de MI por los contenidos de por el contenido de los de los RIs, perdón. Entonces, esta suma la puedo hacer porque, o sea, esta separación en estos dos lo puedo hacer porque A1 intersección A2 es el vacío y A1 unión A2 es el rectángulo R. Entonces, como esto sucede, la suma en cada rectángulo la podemos poner como la suma sobre los elementos que están en A1 más la suma sobre los elementos que están en A2. Si no pasara esto de aquí, entonces no podría hacer eso. Entonces, esto de aquí, digamos, lo puedo hacer porque tengo esta cosa de aquí. Entonces, si tienen duda de por qué pasa esto, también pregúntenle al ayudante. Que esto son cosas que vemos en cálculo 1 y no me puedo detener así como tanto tampoco, porque si no, no terminaríamos. Y las sumas inferiores, análogamente, las sumas inferiores de FP sería la suma desde igual a 1 hasta mu en general de MI por M de RI. Y como se cumple esto de aquí, entonces esto lo puedo escribir como la suma de los is que pertenecen a A1 de MI chiquita M de R1 más la suma de los is que pertenecen a A2 de MI chiquita por M de RI. Entonces nosotros tenemos la diferencia. Entonces, esa diferencia es positiva. Entonces 0 es menor que S superior de FP menos las sumas inferiores de FP. Y entonces esto, ponemos esto de aquí. Entonces podemos juntar este con este y este con este. Y entonces lo que tengo es que esto va a ser igual a la suma sobre A1 de MI menos MI chiquita por los M de raíz más la suma sobre A2 de los MI chiquitas menos MI por M de raíz. Y esto por hipótesis, esto de aquí es menor que epsilon prima. Entonces esto es por hipótesis. Por hipótesis. Entonces ustedes demostraron una propiedad en cálculo 1 que decía que si 0 es menor que la suma de dos números que es menor que epsilon, entonces eso implica que tanto A como B son menores que epsilon entre 2 y cada uno de estos es menor que epsilon. Entonces eso significa, aplicando esto aquí donde tengo este más este menor que epsilon prima mayor que 0, que la suma de I que pertenece a 1 de MI menos MI chiquita de M de RI es menor que epsilon prima sobre 2 que es menor que epsilon prima. Y también sobre el A2, pero el A2 no me interesa porque ahí la función es continua. Epsilon prima sobre 2 menos epsilon prima, pero este no me interesa. Lo que estamos analizando es donde no es continua, entonces tenemos esta conclusión de aquí. Entonces,
¿Qué podemos hacer después aquí? Entonces, si tenemos que un elemento, si tenemos un z, vamos a llamar que está en el conjunto A1. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, si z está en A1, eso significa que existe un x en xm, tal que x pertenece al interior de Ri. Entonces, por definición del A1, eso significa que existe un x en em, tal que x pertenece al interior del rectángulo Ri. Y entonces voy a ponerlo así, como x pertenece a em, eso significa que existe una y en el interior de Ri, tal que, por la definición del em, tal que eh, valor absoluto de f de x menos f de y es mayor o igual que 1 sobre m. Entonces, y esto es para i desde 1 hasta mu. Ahora, hay una propiedad de los números reales que, a ver si la visualizamos así, digamos, tenemos una función definida en un intervalo cerrado, AB, digamos que hace esto, por ejemplo. Entonces, en este caso, este sería el ínfimo y este de aquí sería el supremo, o el mínimo y el máximo. Entonces, si estamos en un subintervalo de este intervalo AB, entonces aquí la función también va a alcanzar un máximo, digamos un MI, y un mínimo, perdón, y un máximo MI chiquita. Entonces, lo que podemos ver ahí es que eh, como, déjenme ponerlo así, o sea, que esta diferencia siempre va a ser menor o igual que esta diferencia de aquí. Entonces, esta diferencia en chiquito. Entonces, usando ese hecho, tenemos que como X y Y entonces están en el interior de Ri, eso significa que mi grande menos mi chiquita es mayor o igual que valor absoluto de f de x menos f de y, por esto que dije aquí, y eso es mayor o igual que 1 sobre m. Para toda i desde 1 hasta mu. Entonces, según esto que tenemos aquí, tendríamos que la suma sobre A1 de mi menos mi por m de Ri. Entonces, esto es mayor o igual que 1 sobre m. Entonces, en realidad, en el fondo, esto es una consecuencia de la propiedad arquimediana, justamente. Entonces, esto es menor o igual que la suma sobre A1 de 1 sobre m por m de Ri. Entonces, este 1 entre m no depende de la i. Entonces, lo puedo sacar y me queda 1 entre m por la suma sobre A1 de los m de Ri. Y esto es bueno, a ver. Claro, y este de aquí, ¿dónde está? Y esto es menor que epsilon prima. Entonces tengo que, aquí está. Entonces esta suma sobre A1 es menor que epsilon prima. Entonces voy a ponerlo aquí. O sea, epsilon prima es mayor que esto de acá. Entonces lo que tengo es que 1 entre m por la suma sobre A1 de m de Ri es menor que epsilon prima.
Entonces lo que tenemos es que la suma de I que pertenece a A1, eh, los contenidos de los intervalos en esos A1 es menor que M por epsilon prima. Entonces, ¿cómo hay que tomar epsilon prima? Pues aquí se ve que epsilon prima tiene que ser igual a epsilon entre 2m. Entonces, si epsilon prima es igual a epsilon entre 2m, esto sería igual a m por epsilon entre 2m y esto sería igual a epsilon sobre 2. Ahora, entonces esa es la conclusión importante que tenemos al momento. Entonces, por lo tanto, la suma sobre A1 de m de Ri es menor que epsilon sobre 2. Entonces, eso es lo que hemos demostrado hasta ahora. Ahora, los que están en A1 son aquellos elementos tales que la intersección de los intervalos Ri con el Em es distinto del vacío. Entonces, en otras palabras, lo que significa es que la colección de los Ri tales que I pertenece a A1 es tal que la medida o que la suma de sus medidas es menor a epsilon entre 2. Entonces, justamente todos estos rectangulitos tales que la intersección con EM es distinto del vacío. Entonces, si regreso en el dibujo este, entonces todos estos que están en verde, las áreas de esas cosas son menores que epsilon entre 2. Es lo que hemos demostrado aquí. Ahora faltan los... Ahora sí vamos a tomar en cuenta la otra parte. Por el momento no interesaba, pero ahora faltan los rectángulos en A2 tales que los R intersección con EM es igual al vacío. Pero esos no interesan, como ya dije. Entonces, esos no interesan. Ahora, como mencioné acá, faltarían los puntos que están en la frontera. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso aquí. Entonces, por construcción, ¿qué tenemos? Por construcción, los EMs lo podemos escribir como los EMs intersección con la unión de los A1 de los rectángulos RI. Y eso le podemos unir EM, los EMs intersección con el conjunto P. Entonces, estos son los que faltan. Y estos son justo los que están en la frontera de los rectángulos RI. Entonces, esto de aquí justamente es la unión de los cis que pertenecen a A1 del RI intersección con EM. Entonces, lo que quiero decir es que los puntos que faltan por cubrir, los que están en la frontera de los RI. Para I que pertenece a A1. Entonces lo que quiero decir es que entonces ya más bien voy a hacerlo porque no sé
Arturo Taira lo vayan a hacer. Entonces, entonces faltan por cubrir la unión de los is que pertenecen a A2, de los EMs intersección con la frontera de los rectángulos RI. Entonces faltaría eso, pero EM intersección con la frontera de los RIs es un subconjunto de la frontera de los RIs. Entonces lo que tenemos es que los EM intersección con P es un subconjunto de P, en realidad. Y ese es un número finito de puntos en la partición. Entonces tenemos un número finito de puntos en la partición P. Eso implica que, como ese es un número finito de puntos, eso significa que el M intersección por P tiene un número finito. Eso significa que la medida del EVEC de M intersección con P va a ser la medida del EVEC de la unión de los is que pertenecen a A2 de los M intersección con la frontera de los RIs, y eso tiene medida del EVEC 0. Entonces lo que tenemos es que la medida del EVEC de EM intersección con la frontera de los RIs es efectivamente igual a 0 para toda I que pertenece a A2. Entonces lo que significa es que tiene medida del EVEC 0. Todos esos, todos esos puntos en la frontera, como había dicho. Entonces, si tienen medida del EVEC 0, entonces por definición, de medida del EVEC existe una colección de conjuntos, vamos a llamar EJ, J que pertenece a los naturales, tales que, número uno, cumplen que la unión de todos esos elementos que están en E2 de EM, intersección con la frontera de los RIs, están contenidos en esos EJs. Bueno, no le voy a poner E porque ya los tenemos, voy a llamarle F. Tal vez que pertenece a está contenido en la unión de los FJs. Y número 2, cumplen que la suma de sus longitudes, o bueno, de sus contenidos más bien, es menor que un epsilon prima que voy a llamar epsilon entre 2 por obvias razones, porque ya tenemos acá una parte que es esto de aquí. Y lo que queremos es que al final es la suma del conjunto A1, de las longitudes del conjunto A1 sea menor que epsilon, para demostrar que tiene medida del EVEC 0. Y entonces lo que tenemos es que los parches, los RIs tales que I pertenece a A1, unión con estos que tenemos aquí, estos FJs que vienen de los parches que cubren a las fronteras, son tales que, o sea, este conjunto, digamos, si lo quieren ver así como este conjunto, el conjunto de los parches de los RIs que están en el conjunto A1, unión con estos parches que cubren la frontera, cumplen que EM está contenido en la unión de todos ellos. O sea, de los RI unión que, sobre los FJs que acabamos de definir. Y número 2, que la suma de las longitudes sobre A1 de los RIs más la suma de las longitudes de los FJs
es menor que epsilon entre 2. Como ya vimos, esto es menor que epsilon entre 2 y este también. O sea que esa suma de longitudes es menor que epsilon. Entonces con eso lo que tenemos es que para todo m en los naturales, la medida de Lebesgue de los EMs es igual a cero. Y entonces por el teorema de la clase anterior, la parte 2 de ese teorema, lo que tenemos es que esta colección de conjuntos es una colección de medida cero. Entonces déjenme ponerlo así, más bien. Entonces es una colección de conjuntos de medida cero. Y entonces ahora sí, por el teorema 1.4.2, tenemos que la unión tiene medida cero. Es decir, la medida de Lebesgue de la unión de todos estos EMs, que es justamente el conjunto de discontinuidades de la función, tiene medida cero. Y entonces, por lo tanto, hemos demostrado la primera parte del teorema. Entonces, lo que hicimos es tomar como los parches, justamente esos que están en el conjunto A1, y luego tomar aquellos que no habíamos tomado que estaban en la frontera de cada uno de los elementos de la partición. Y entonces esos dos conjuntos de parches justamente cubren todo el conjunto de discontinuidades de manera que no ocupan espacio en Rn, que es lo que queríamos demostrar. Entonces la segunda parte va a ser un poco más complicada porque es ahora suponer que el conjunto de discontinuidades de la función tiene medida de Lebesgue cero. Y entonces con los parches con los que puedo cubrir el conjunto de discontinuidades, tengo que generar una partición tal que la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores sea menor que epsilon, para demostrar que la f es integrable. Entonces, ahí vamos a tener que usar la definición por coberturas de los conjuntos compactos, con cubiertas. Pero eso lo veremos en la segunda parte de esto.